muy bien, ingeniero. Gracias a nuestros profesionales de producción que nos permiten superar este tema de conectividad. Bienvenido al programa, bienvenido a Ánfora. ¿Qué nos puede comentar, ingeniero, de la reunión, de la audiencia pública el día de ayer, en la que se ha visto el tema del proyecto especial Puyango-Tumbes, proyecto ejecutivo binacional Puyango-Tumbes? Muchas gracias, Néstor. Efectivamente, ayer hemos tenido una audiencia pública descentralizada de esta comisión multipartidaria del Congreso de la República. Es la primera audiencia pública que realizan y efectivamente tenemos como institución, como proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, mucha expectativa para poder, a través de un trabajo colaborativo entre el Congreso y los tres niveles de gobierno y lógicamente tender puentes con la contraparte ecuatoriana para ojalá ir destrabando aquellas situaciones que hasta hoy han impedido empezar a trabajar concretamente en lo que es la ejecución del proyecto, el proyecto binacional Puyango-Tumbes, que es el proyecto de irrigación binacional Puyango-Tumbes, que el pueblo de Tumbes lo espera históricamente, que hasta hoy todavía no hemos logrado concretar por una serie de dificultades que justamente ayer en la exposición que tuve se hizo un recuento de los esfuerzos, de los intentos diversos que se han hecho en 50 años, Néstor, y que hemos llegado a estas alturas con seguramente algunos avances muy importantes, pero que, como nuevamente repito, no se ha logrado hasta hoy. Ingeniero, ¿y cuáles son esas trabas? ¿Cuáles son esas trabas por parte de nosotros como peruanos y la contraparte ecuatoriana que pueden ser superadas, como bien dice usted, en estos 50 años que tenemos y que hay retos y que hay esperanza principalmente de los agricultores y quienes se dedican a las actividades agropecuarias en Tumbes? Uno de los temas, evidentemente, del proyecto especial binacional. Sí, a ver, tal vez lo que conviene también cuando hablamos del proyecto binacional es siempre recordar que partimos del año 1971 con este convenio para el aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Puyango, Tumbes y Catamayo-Chira. Ese es el primer instrumento legal suscrito en 1971. Y yo distingo tres periodos a partir de 1971 con ese convenio hasta 1997, y destaco aquí que se hicieron estudios muy valiosos, muy rigurosos, y siempre se recomendó la alternativa Marcavelí, Casaderos, y sobre eso se han realizado estudios, y en la contraparte peruana tenemos diversos estudios incluyendo las cuencas vecinas, no solamente en la cuenca del río Puyango-Tumbes, o en el caso del territorio peruano, en la cuenca del río Tumbes, sino también en la cuenca del río Zarumilla y en la cuenca de la Quebrada Casita, las llamadas cuencas vecinas. Se hicieron en ese marco en los años de 1972, 1974. Pero claro, también se destaca el hecho pues de que si bien se trabajaba para avanzar en lo que era esta alternativa Marcavelí Casaderos, no se llegaba a acuerdos concretos, y siempre también de cuando en vez surgían los conflictos armados, y eso lo recordamos también que ocurrió en todo este tiempo, ¿correcto? Entonces el segundo periodo, muy marcado, es a partir de 1998 con la firma de la paz. En esa firma, digamos, en el acuerdo de paz,
se acuerda, valga la redundancia, darle prioridad a uno al proyecto Puyango-Tumbes, prioridad a uno en ese acuerdo. Y lógicamente también se dispone, y ahí recordamos que tal vez el Perú debió trabajar con mayor rigor, tal vez para no permitir que pudiéramos llegar a tener como alternativa la cuarta alternativa que recomendó el consorcio responsable de aquel tiempo, y finalmente tuvimos que ir a trabajar porque se hizo un contrato, seleccionaron un consorcio ejecutor para derivar las aguas del río Puyango al río Zarumilla. Es decir, yo en ese tiempo incluso escribí un artículo y dije, ya no es Puyango-Tumbes, ahora es Puyango-Zarumilla, y que no es la solución para el Perú, y por eso es que poco a poco se ha ido descartando, pero tampoco era para los ecuatorianos, porque ellos después han pedido Marcavelí y el Perú se quedó. Pero entonces, este periodo de 1998, que yo lo señalo hasta el 2016, estuvimos intentando hacer la cuarta alternativa, Puyango-Zarumilla. Sin embargo, el consorcio seleccionado no cumplió, se le resolvió el contrato, y entonces no tenemos esa obra, y en realidad no tenemos nada de Puyango-Tumbes, y entramos al otro periodo, al tercer periodo, que yo señalo a partir del 2017, con otro convenio específico, donde el Ecuador logró que se incluya Marcavelí y el Perú no. Entonces, concretamente, la traba es que no tenemos un marco legal vinculante, es decir, un convenio que pueda obligar a ambas partes, a Perú y a Ecuador, a trabajar el esquema Marcavelí-Casaderos. Ese convenio, como conversamos hace un tiempo contigo, está en Lima, se está coordinando para que pueda ser negociado y se pueda firmar, ojalá, en el próximo encuentro presidencial, que no tengo todavía fecha, pero seguramente será este año, esperamos que sea en este mes. Correcto. Entonces estamos hablando de un nuevo convenio, que es lo que conversamos, como usted bien lo precisa también, ingeniero, y que está ya, digamos, en Cancillería para ponerlo en agenda. Esperemos que eso ocurra. En el lado peruano y con el aporte del Estado peruano en el proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, ingeniero, se ha avanzado. Tenemos información que hay avances, digamos, importantes para el tema de la ampliación de la frontera agrícola y también para lo que significa el acopiar el líquido elemento y que no se vaya de inmediato al Pacífico, y ahí estamos hablando de la represa. ¿Cómo se está avanzando en estas líneas que son, digamos, paralelas al tema del nuevo convenio con las precisiones macro que usted ha realizado? Sí, respecto a la presa Higuerón, que básicamente fue diseñada en su momento para el control de inundaciones y que a partir de gestiones que hemos empezado a hacer, está interviniendo la alta dirección del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la reconstrucción con cambios debido a la oposición que hay de los pobladores de los caseríos que serían inundados producto pues de la futura, ojalá, construcción de esta presa que inicialmente fue planteada solo para laminar, para controlar las inundaciones, pero que luego hemos tenido que tratar de hacer una propuesta para que ojalá si llegáramos a tener un acuerdo y que las autoridades también del gobierno regional de Tumbes y los alcaldes también se involucren, se pronuncien y se puede efectivamente ejecutar esta obra con recursos de la reconstrucción con cambios. Se ha propuesto que se incorpore lo que es el componente de riego, es decir, tendría que ser laminadora, pero también servir para irrigar alrededor de 20.000 hectáreas, 10 nuevas y 9 y pico que se mejoraría para que dejen de regar
por como se llama bombeo, y se convertiría entonces en una presa multipropósito que beneficiaría el riego a importantes áreas de Tumbes. Eso estamos trabajando, seguimos con la idea de que pudiéramos realmente ejecutar esta obra, esté el dinero y los estudios, faltaría pasar a la fase de expediente técnico, estudios definitivos, y realmente nos serviría y bastante. Pero tenemos esta dificultad social que lo estamos tratando de manejar con las autoridades regionales locales, con la reconstrucción con cambios y con el propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Correcto, correcto. Hay un tema de sensibilización a la población y el reconstrucción con cambios, ingeniero, que tiene, digamos, la batuta en el tema financiero y en el tema de ejecución del proyecto. Hay otro tema que seguramente ha estado en la agenda ayer, en la audiencia pública, que no es competencia exactamente del proyecto especial binacional Puyango Tumbes, pero sí afecta en el desarrollo de las acciones futuras, y es el tema de la contaminación por efectos de la minería ecuatoriana del Puyango Tumbes. ¿Qué nos puede informar? ¿Qué puede informar? Porque tenemos audiencia en Ecuador, sobre todo en las provincias limítrofes con nuestro país, que están agrupadas en torno a colectivos y que están identificados con el tema de superar la grave contaminación que tiene en estos momentos el Puyango Tumbes, ingeniero. Es correcto, esa es otra de las, digamos, novedades en la propuesta de convenio. No podemos estar al margen en un problema que afecta al sector agrario, y afecta gravemente porque está pues contaminando suelos agrícolas y lógicamente los cultivos y por tanto los alimentos que se producen. En ese sentido también hemos hecho la propuesta en este nuevo convenio para que representantes de la Unidad de Coordinación Binacional pudieran integrar estos grupos multisectoriales que son liderados por el Ministerio de Energía y Minas, también por la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente y lógicamente Cancillería. Hay trabajos que se han venido haciendo, propuestas, pero que también debemos reconocer que no son efectivas. Los encuentros presidenciales también hay allí declaraciones, pero que no se implementan o son difíciles de implementar. En ese sentido, como sector también, porque esto lo he conversado con el viceministro, el ingeniero José Muro, y también lo que yo propuse ya hace un tiempo públicamente en una reunión aquí en Aguas Verdes con los parlamentarios andinos que nos visitaron y trataron el tema. Yo propuse y lo he conversado con el viceministro, estamos también trabajando un convenio específico, de lo contrario seguirá siendo un tema suelto que abordan distintos actores de Perú, de Ecuador, a veces sí, a veces no, y sin llegar a un trabajo efectivo. Entonces allí también, partiendo del modelo del trabajo para el proyecto binacional Puyango Tumbes, también estoy proponiendo un convenio específico para que pudiera el Ministerio de Energía y Minas, con su contraparte ecuatoriana, hacer lo que hace el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con su contraparte en el tema de la irrigación binacional. Correcto, excelente las precisiones, ingeniero. Una pregunta final. ¿Cuál es el compromiso? ¿En qué se están comprometiendo los parlamentarios, no solamente tumbesinos, sino quienes conforman esta comisión multipartidaria que ha permitido ayer la audiencia pública y que tenga conocimiento no solamente en los tumbesinos, sino todo el país, de lo que se está haciendo y lo que tiene que hacerse, como usted bien lo está señalando, con respecto al proyecto especial binacional Puyango Tumbes? ¿Cuál va a ser el papel? ¿A qué se han comprometido los congresistas de la comisión multipartidaria, ingeniero? Sí, el compromiso de ellos, y lo ha remarcado la presidenta de esta comisión, la congresista Cordero, es realmente trabajar de manera articulada, Congreso, esta comisión, con el Ejecutivo y los 3 niveles de gobierno, para poder generar, si es posible, algún
una norma, generar políticas para que nos podamos articular y sobre todo superar algunos nudos, algunas dificultades que habría en nuestro propio territorio, pero también tender puentes con sus contrapartes ecuatoriana, con las autoridades, de generar un trabajo de sensibilización para avanzar en lo que finalmente se espera, es decir, ese acuerdo entre ambos gobiernos, entre ambos países, para poder encaminar este anhelado proyecto para los tumbesinos. Realmente nosotros tenemos expectativa, y así lo han señalado los más de 120 participantes que hubo ayer. Fue una audiencia realmente muy esperanzadora, gente muy positiva. Algunos sí reclaman que se haga alguna iniciativa ya de irrigación nacional mientras esperamos la binacional, y ahí estamos de acuerdo. Se está hablando y ya desde hace un tiempo de la represa de Faical, que es en la cuenca de Zarumilla. Ahí estamos de acuerdo y deberíamos sí trabajar con inversión en lo que corresponde a estas irrigaciones de territorio peruano, en tanto se da la binacional. En ese sentido también hemos conversado para que pudieran también ayudarnos, y es posible con algunas normas, para generar un marco, digamos, legal para lo que es el saneamiento físico y legal de las tierras que fueron, como se llama, transferidas al proyecto Puyango-Tumbes para esa irrigación, pero que hace muchos años, y producto de 2 leyes, ya no tenemos las 23.000 hectáreas, hay mucho menos, pero también por los años transcurridos y de repente por la falta de una política de custodia para evitar invasiones, hay también gente que ya ha ganado derechos por el ejercicio de esta actividad por muchos años. O sea, es una realidad también que tenemos que administrar, y si nos falta un marco legal, eso es posible, y ahí también se han comprometido los congresistas, la congresista Cordero, y creo que eso es lo que necesitamos, porque si bien el esfuerzo y el objetivo final es conseguir la ejecución de la irrigación, pero también tenemos que tener saneado el tema de las tierras, y sobre todo aquellos adjudicatarios de 2 leyes que se dieron, que obligaron dar pues en adjudicación, en venta, tierras, también se regularice. Por otro lado, también se han comprometido a ayudarnos en un tema que ha surgido con la creación de las áreas naturales protegidas. Toda la parte alta de Tumbes, que es la cordillera de los Amotape, tenemos al Parque Nacional Cerro de Amotape, y tú recordarás que, por ejemplo, en el intento de ejecutar la 4ª alternativa, derivando las aguas al río Zarumilla, la represa en la quebrada Matapalo, territorio ecuatoriano y peruano, y en el territorio peruano es justamente el Parque Nacional Cerro de Amotape, que para poder, digamos, destrabar en ese momento, 2013-2014, presentaron una iniciativa el propio Ejecutivo para recortar esa área que se necesitaba para la presa Matapalo, pero han pasado ya los 6 años, la ley ya feneció el pasado noviembre, no tenemos, como yo lo he dicho y lo señalo siempre, ley, pero tampoco tenemos obra, no tenemos proyecto. Entonces, el CERNAN siempre está pidiendo que se haga solicitudes de opinión técnica de compatibilidad, y eso no corresponde, porque en 1972-74, antes de la creación del Parque Nacional Cerros de Amotape, el Perú Tumbes definió la ubicación de las distintas alternativas para irrigar Tumbes, desde Casaderos, las derivaciones en Guanábano, en Ucumares, pero también todo lo que es la conducción hacia los campos agrícolas y aquellas represas de las cuencas vecinas, como en este caso Faical. Ahí tenemos una dificultad. El proyecto Puyango-Tumbes se ha pronunciado técnica y legalmente, y el CERNAN ha recibido esta opinión con un informe muy contundente de nuestra parte, pero frente a la posición de ellos que niegan, no autorizan la ejecución de estas represas, han derivado el informe al Ministerio de Justicia para que
puedan emitir un informe y se pueda dirimir por esta aparente contradicción de dos instituciones, lo cual nos parece que se estaría sacando de contexto porque solo están pidiendo que se revise la parte legal, no la técnica. Entonces también allí los congresistas se han comprometido a ayudarnos para ver de pronto sea posible o necesario, quiero decir, la emisión de una norma para que el Cernam reconozca los derechos preexistentes del pueblo de Tumbes a las distintas irrigaciones que fueron planteadas antes de la creación del Parque Nacional Cerro de Amor. Eso también lo hemos hablado, como te digo, hubo mucha satisfacción de los agricultores, de los profesionales que ayer han participado, más de 120, no pudimos ampliar la concurrencia por temas que ya sabemos de bioseguridad, pero ha sido un evento muy satisfactorio. Yo creo que todos hemos quedado satisfechos, todos los que quisieron hablar se les escuchó y se ha tomado debida nota, así es que, te digo, fue un evento como nunca, muy, muy satisfactorio, y creo que en esa línea podemos seguir en esta coordinación con esta comisión multisectorial. Qué bien, excelente que haya coincidencia y sobre todo que se pongan de acuerdo en los objetivos principales, que es mejorar las condiciones de vida de la población. Y estaremos atentos, ingeniero, gracias por esta conversación necesaria para informar a nuestros televidentes, como decía, sobre todo de Ecuador, en lo que respecta al proyecto especial binacional. Estaremos atentos, digo, también a que la Cancillería fije la reunión primero del gabinete binacional y luego la cita de presidentes que se va a realizar en Quito este año. Hay un problema político en el Ecuador que esperemos sea superado, aunque la situación es bastante difícil del presidente Lasso, pero de todas maneras tiene que darse la reunión, quizás a lo mejor no este año, ingeniero, por esta situación política, pero esperemos que se calmen las aguas en el Ecuador, o si se tiene que tomar la decisión de vacancia, que es lo que está ocurriendo con el tema de los Pandora Papers, pueda retomar la normalidad en el hermano vecino del Ecuador. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. ¿Algún comentario final? Tenemos televidentes del hermano país del Ecuador. Quisiera hacer ahí una precisión, porque sí, no todos están de acuerdo, también hay discrepancias como acá en Perú por nuestro planteamiento de la presa laminadora, también allá, pero decirles que lo original es el esquema Marcabelí Casaderos, y la preocupación de los pobladores de justamente Casaderos del Ecuador es la inundación de poblaciones. Eso está, digamos, bien claro para nosotros, que tenemos que redimensionar el planteamiento original, que era de almacenar 3 millones o 3.200 millones de metros cúbicos, a bajarlo a fin de que no haya inundación mayor en el territorio ecuatoriano y menos de población. Esa es la negociación que tenemos que tener, y esa es la propuesta peruana, de no afectar mayor extensión del territorio ecuatoriano y menos poblaciones, para que haya en ese sentido una tranquilidad de quienes han estado preocupándose con justa razón. Esa es la precisión que yo quería hacer, estimado Néstor. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Creo que siempre el diálogo y la conversación llevan a consensos y al avance. Esa decisión de bajar el número de millones del caudal, del volumen a almacenar. Sí, esa es, creo, una decisión muy inteligente. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas con respecto al gabinete y la reunión presidencial, que van a ser claves. Un abrazo. Muchas gracias. Correcto, ingeniero. Siempre a tu disposición. Un abrazo, un abrazo. Gracias también. Gracias en nombre de nuestros televidentes.